Este vídeo contiene algunos spoilers sobre la historia y la trama tanto de la película como del libro que se está reseñando. Por tanto, si accedes al vídeo es tu responsabilidad de hacerte auto-spoilers si no has leído el libro o visto la película. Sin más, esperamos que disfrutes. La única forma de tratar a una mujer es hacerle el amor si es guapa y hacérselo a otra si es fea. Si me disculpan. Muy bien el comentario y demás, aparte de machista y eso, pero esto no es así en el libro. Oliver Parker prometía mucho esta película. Hola, buenas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo a hacer un símil, un versus, como queráis llamarlo, de una película y un libro que me fascinó y una película que también me fascinó en su momento, pero que después de leer el libro me pareció como... Señores, ¿qué habéis hecho? Bien, vengo a hablar de El retrato de Dorian Gray, una novela de Oscar Wilde y una película de Oliver Parker. Bien, digamos que este cuento es un cuento que nació de un relato que tenía Oscar Wilde. Vale, una obra original de 1890 y una película del año 2009, es decir, relativamente ayer. La película en sí está bastante bien, está muy bien hecha y muy bien ambientada, sobre todo en esa época del Londres victoriano, un momento truculento de la sociedad, ¿no? Pero si nos damos cuenta de todo el contexto de la obra, hay ciertas cosas que se van de madre del libro a la película, ¿vale? Primero, antes de nada, quiero hacer una pequeña reseña del libro. La historia trata de un chico muy joven, muy guapo y muy todo, que llega a Londres, a ese Londres victoriano, del siglo XIX, y de repente se encuentra con que hay un pintor, amigo suyo, que de repente pues, le hace un retrato, y ese retrato finalmente él decide vender su alma al diablo para tener siempre esa belleza que tiene en su cuadro. El problema es que en vez de envejecer él, envejece el cuadro. En vez de pasar por todo lo que pasa el cuerpo humano tras dedicarse a los vicios y a una vida demasiado insalubre, pues lo pasa al cuadro. Finalmente el cuadro acaba teniendo un aspecto tan fantasmal que da hasta miedo, y le da hasta miedo a él. Finalmente él decide ocultar ese cuadro de todo el mundo, y todo eso que ha generado él, es decir, él se crea el mismo reflejo de lo que él nunca ha sido, es decir, ese demonio que todos tenemos dentro sale a la luz y se apodera de él. Digamos que existe una figura en el libro que, si no es el diablo, puede ser esa reencarnación entre la conciencia mala y la conciencia buena, o que tú decides coger y que no coger, ¿no? Entonces, digamos que esa figura es una de las más importantes figuras, uno de los más importantes personajes que aparecen en el libro, que son Lord Henry Wotton. Un personaje que yo desde el libro lo vi como un personaje sin alma. Directamente era un personaje que a mí no me cayó mal, porque me parecía la hostia de ese personaje, perdón por la expresión. Y la verdad que me flipó mucho, sobre todo el libro también, cómo escenifica esa dualidad de la personalidad de Dorian, ese chico de 20 años que llega a un Londres, llega muy tímido. Y bueno, pues ahora, hablando de la película, digamos que tiene ciertos puntos con el libro que dejan bastante que desear. Voy a decir estos puntos que son los que yo he visto, ¿vale? Puede que haya más o puede que no sean tanto como yo lo he descrito, pero bueno, creo que es una manera de verlo, ¿no? Bueno, punto número 1, el primero que vi yo fue cómo conocen Dorian Gray y Basil, el pintor, a Lord Henry Wotton. Lord Henry Wotton, en el libro, lo conocen mientras ellos dos pasean por un jardín, pasean por uno de los jardines del artista, de Basil. En la película estos se conocen en una fiesta que organiza el propio Lord Henry Wotton, porque Dorian Gray quiere ver la vida de Londres. Simplemente, ese creo que es uno de los puntos más fuertes que yo he visto, que ahí la historia del libro se ve tergiversada por esa película. Pero claro, no podemos pretender que las películas sean iguales que los libros,
ese es un punto que podemos obviar, ¿no? Que puede ser, vale, se han conocido en vez de en los jardines, se han conocido en la fiesta. Lo que yo veo imperdonable es uno de los siguientes puntos, como es, avanzando un poquito más en la película y en el libro, la ruptura de Dorian Gray con Sybil Vane, su prometida. Esta historia es como muy idílica, ¿no? Él la conoce en un bar donde va con Henry. Dorian va con Henry a un bar así un poquito de ambiente y conoce a... no la conoce, sino que la ve. Es como que se le ilumina la cara y es ese amor a primera vista. La ve y de repente quiere conocerla, hasta que finalmente luego la ve en un teatro y dice, me acabo de enamorar, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que eso es muy bonito, muy romántico. Es como esta novela es un cuento gótico, pero no quita que Oscar Wilde era un escritor del romanticismo, aunque tardío, pero del romanticismo, y los sentimientos están todo a flor de piel, ¿no? Entonces, digamos que todo esto es muy romántico. Hasta que llega el momento de la ruptura de Dorian Gray con Sybil Vane. En la película... es Dorian Gray el que llega tarde a una actuación que tiene Sybil Vane, que bueno, es una de las actuaciones más importantes de su vida, y llega tarde porque el señor Lord Henry le ha liado para estar en una pequeña orgía, y bueno, llegan tarde. Después de todo esto, pues sería un poquito parda, es decir, Sybil se cabrea un poco y eso, y finalmente acaban dejándolo. Y tanto lo acaban dejando que Sybil pues entra en una depresión grande y aparece en el río ahogada. Es decir, no se dice que se ha suicidado, pero se deja entender. Tampoco lo sabemos mucho, ¿no? En el libro ocurre de otra manera totalmente diferente. En el libro, Sybil, pues después de todo este compromiso que ha tenido con Dorian, de decir que se va a casar con él porque se ha entregado a él totalmente, con esta emoción, Sybil hace una mala interpretación de Julieta en el papel que estaba interpretando en el teatro, y bueno, Dorian decide romper su compromiso de bodas porque dice que es demasiado débil como para seguir con ello, ¿no? Sybil, se refiere a Sybil, y Sybil, disgustada, aquí sí, se suicida tomando ácido prúsico. Una muerte menos romántica y más directa, es decir, todo esto es mucho más directo en el libro que en la película. También tenemos que tomar el sentido de que la película tiene que ser como más oscura, más dramática, porque si no, a lo mejor la película carecería mucho de sentido. Este punto lo podríamos dejar también ahí como, vale, pero bueno, lo podemos dejar ahí, ¿vale? Suicidio de Sybil Vane. Siguiente punto, y este punto para mí sí que fue imperdonable. El siguiente punto es imperdonable por el punto de que el cadáver de Basil no es como ocurre en la película. Basil muere, le mata a Dorian. En la película Dorian le mata con un cacho de espejo que tiene en su desván. Mentira, en el libro esto no ocurre así. Pero bueno, vamos a seguir. Dorian mata a Basil y le descuartiza, esto en la película, y le mete en un baúl que luego tira al mar. El baúl le tira al mar y el cuerpo de Basil lo tira hecho cachitos. En el libro Basil no muere así. En el libro Dorian Gray le clava un puñal a Basil y claro, Basil muere. Y Dorian Gray se quiere hacer desaparecer ese cuerpo y no sabe cómo. Finalmente chantajea a Alan Campbell, que por cierto, Campbell me parece el cuadro este de la sopa de Campbell, la sopa de tomate Campbell, me hace mucha gracia, la verdad. Bueno, dejamos. Y quema con ácido el cuerpo de Basil después de chantajear a este personaje. Seguimos con el siguiente punto. Otro punto para mí imperdonable es el reencuentro con James, hermano de Sybil. El reencuentro con James en la película ocurre cuando Dorian, consumido por ese arrepentimiento de su vida y demás, va a la tumba de su amada a verla después de estar en una taberna emborrachándose y fumando opio y demás. Y en esa tumba le reconoce James, pero finalmente, pues bueno, le repunta con un revólver y demás y se le ve que está bastante loco. Entonces Dorian aprovecha todo eso y dice: míreme, han pasado 18 años de aquello que me cuentas. Bueno, realmente no dice 18 años, dice: míreme, ha pasado mucho tiempo. ¿Usted cree que soy yo? No soy el que busca. Entonces el hermano de Sybil dice: ay, vale, es verdad, tenía razón. Pero en esa persecución
Dorian se le cae la pitillera que le había regalado anteriormente el Lord Henry Bottom y descubre James que es él. Y finalmente otra vez le persigue, y en esta persecución, justo cuando va a matarle, de repente se meten en el metro y James, apuntando con la pistola a Dorian Gray, le atropella el metro y bueno, pues evidentemente muere. En la novela esto ocurre de otra manera totalmente diferente. Sí que es verdad que en la novela también está fumando opio y está emborrachándose en una taberna, y por arrepentimiento de todo lo que ha ocurrido con Basil, con lo que ha ocurrido con su difunta prometida. Y es entonces cuando James, el hermano de Sybil, escucha el apodo que le pone una de las mujercitas de compañía que estaba con Dorian en ese momento, y reconoce que así es como le llamaba su hermana. Y finalmente pues lo descubre y bueno, después de ese rifirrafe que tienen diciendo Dorian que ha pasado mucho tiempo, que no puede ser la misma persona, lo acaba descubriendo también. Y bueno, digamos que muere en extrañas circunstancias James en una cacería, que le pegan un tiro. Y para finalizar, también me parece muy imperdonable la muerte de nuestro protagonista, uno de los personajes para mí más carismáticos de la literatura romántica que se ha escrito. La muerte no se podía hacer de esta manera. Sí que es verdad que la muerte de la película es mucho más romántica que la muerte del libro, pero creo que no se podía tomar esa licencia. Bien, en la novela, Dorian, cuando ya descubre el aspecto que tiene el cuadro, pues intenta hacer una buena acción, ¿vale? Intenta cambiar su forma de ser y demás, y se lo dice a Henry Bottom, pero cuando llega a ver el cuadro se sorprende al ver que el cuadro no ha cambiado de aspecto por lo menos a mejor, sino que ha cambiado a peor, porque ese hecho ha sido un hecho de vanidad, y esa vanidad es lo que le ha convertido en peor persona. Entonces él, en un acto de culpa, coge el cuchillo con el que mataba a Basil, apuñala el cuadro. Y bueno, al oír los gritos, los criados de la casa llaman a la policía y al final ven a un anciano consumido por la vida, apuñalado en el corazón, y un cuadro perfecto. El final de la película es totalmente diferente. El final de la película es Henry Bottom quien descubre el aspecto del cuadro y descubre que Dorian mató a Basil. Entonces, después de un forcejeo, Dorian cae al suelo y bueno, pues Henry intenta quemar la estancia, encerrándole en el desván y quitando una lámpara de gas que había para que generara una explosión. Dorian, que en ese momento estaba manteniendo una relación personal con la hija de Henry, decide entregarle su corazón y hacer ese acto de redención. Finalmente, en ese incendio, él atraviesa el cuadro con una daga y ahí muere, y ahí acaba la historia. Y bueno, esa es la historia de Dorian Gray, es el libro versus película. Las grandes diferencias que he visto yo, algunas perdonables, algunas imperdonables. Y nada, ya sabes, como siempre, si te ha gustado este vídeo, dale like. Si no te ha gustado, sigo con mi campaña, no le des dislike. No al dislike, por favor. Y nada, la música que ha sonado en este vídeo lo tenéis aquí abajo en la descripción y demás, porque como siempre digo, es música libre de derechos, pero cada autor necesita su reconocimiento porque todo conlleva un tiempo, que el tiempo en este momento es oro. Y bueno, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta siempre.